después de algunos años sin salir a cazar antílopes. Arreglamos con mi amigo Rubén para ir a visitar a un viejo amigo de él y así, juntos los tres ir de cacería de antílopes. Más que nada para salir a estirar las piernas, como dice Rubén, que ya casi está colgando la escopeta como comúnmente se dice cuando como cazador llega a su apogeo después de haber andado correteando presas durante toda su vida. Pasamos a buscar a Hugo y arrancamos para el campo. Después de pasar varias tranqueras y tranquerones llegamos al casco de la estancia, entregamos los presentes de cortesía que uno siempre lleva agradeciendo el permiso y la predisposición de la gente del campo. Eso es algo que aprendí de Rubén, que siempre supo crear una muy buena relación con la paisanada cada vez que salía para el campo, llevaba bolsada de golosinas para los niños, un presente para el encargado, y otro para su esposa. Después de esperar un buen rato al mayordomo, que nos diría cuáles serían los lotes que estaban en descanso, sin vacunos, por fin llegó, nos dio esa información y partimos para la zona donde cazaríamos. Paramos la chata cerca de un lote con maíz que tenía un pequeño camino que lo cruzaba por el medio hacia la otra punta, entonces decidí separarme de mis compañeros, y seguir caminando. Manoteé la mochila, el rifle, cuchillo, y quedamos de acuerdo en que cualquier novedad nos hablábamos por radio. Comencé a transitar por el sendero que cruzaba el maíz con la esperanza de que cuando llegara al otro lado, pudiera tener alguna manada con algún macho cazable cerca. Lo cual no se dio, saqué mis binoculares y lo único que pude ver como a 2 lotes de distancia fue 2 hembras y un macho, al cual no podía ver si era bueno, porque estaba en un bajo. Seguí mirando para todos lados por unos 20 minutos, no logré ver más nada, así que decidí comenzar a acercarme, al único macho que había visto junto con las 2 hembras. El primer lote era bastante sucio y fácil para esconderme. Tenía un agropiro, bastante comido por las vacas y algún que otro cardo de vez en cuando. Con esas condiciones, fue bastante fácil hacer el acercamiento de este primer lote agachándome un poco a lo sumo. Por supuesto buscándole siempre que el viento no esté a favor de los antílopes. Una vez atravesado el primer obstáculo, me pongo a mirar con detención y veo que el macho era bastante cazable para lo que queda en la zona. Me doy cuenta también que estaba en medio de un lote casi pelado, pero con abundante trébol, para comer bien y poder vigilar a su alrededor que no se acerque ningún depredador. No me quedó otra que ponerme unas rodilleras, y unos guantes, y comenzar a gatear para seguir el acercamiento. A los pocos metros de gateada, ya me empezaron a doler las rodillas ya que hacía unos años había dejado de fumar, y había echado como 15 kilos, pero la adrenalina de la cacería me hizo parecer que seguía estando liviano. A mitad del lote y a medida que me acercaba a la presa, el pasto estaba cada vez más corto y tuve que empezar a ir cuerpo tierra, el antílope de a ratos se echaba, de a ratos comía y las 2 hembras habían desaparecido. Cada tanto sacaba los binoculares y echaba un vistazo, porque no sabía dónde estaban las hembras que son lo más alcahuetas que vi en mi vida. Ya exhausto, con los codos pelados en carne viva, dejé la mochila, unos metros más adelante la radio, y cuando ya lo podía ver a simple vista, dejé hasta los binoculares, para seguir solo con mi cuchillo y mi inseparable Mauser 300 Winchester Magnum. Llegué a una distancia aceptable para realizar el tiro. No sé a ustedes, pero a mí me cuesta un montón calcular la distancia en el campo cuando no tengo referencias. El caso es que puse los bípodes, para elevar el caño del piso. Lo apunté. Mantuve la respiración, y en el momento que estaba por gatillar se quedó inmóvil, mirando hacia donde estaba yo. Me había visto. Me había acercado demasiado como a 80 metros, y cuando me dio el costado para salir rajando. Sonó el 300 y cayó seco. Me quedé un rato en el suelo. Las hembras salieron como un viento, ya que estaban en un bajo más atrás de él. Y me di cuenta que a pesar de tener rodilleras me había pelado también las rodillas. Me acerqué. Saqué fotos. Despansé. Lo llevé cerca de un alambrado, que había un poco más adelante, y regresé a levantar todo lo que había ido dejando en el camino en la arrastrada. Intenté llamar por radio con mis compañeros, pero era inútil, estábamos muy lejos, así que desandé el camino recorrido, crucé el maíz y veo que ellos, que hacía bastante tiempo que no se veían y a pesar de las 4 horas que habían pasado, todavía estaban metacharla recordando viejos tiempos y ni siquiera habían escuchado el tiro. Fuimos hasta donde estaba el animal, sacamos fotografías y emprendimos el regreso. Yo cansado pero con el alma llena de felicidad por hacer una de las cosas que más me gusta en la vida. Espero no haberlos aburrido, les dejo algunas fotos.
Si te gustó este video, dale a me gusta. Suscríbete, y dale a la campanita, así te avisamos cuando se estrene uno nuevo.